Bueno, sigamos. En legalizaciones, sigamos. Bueno, entonces, legalizaciones de firma que pueden ser puestas o reconocidas. Cuando usted va a legalizar una firma, el artículo 54 y 55 del Código Notariado nos especifica ciertas situaciones. Angie, ¿me puede leer usted el artículo 54 nuevamente, por favor? Artículo 54. Los notarios podrán legalizar firmas cuando sean puestas o reconocidas en su presencia. Asimismo, podrán legalizar fotocopias, fotostáticas y otras reproducciones elaboradas por procedimientos análogos, siempre que las mismas sean procesadas, copiadas o reproducidas del original, según el caso, en presencia del notario autorizante. Ok, bien. Ahora vamos a hablar de las legalizaciones de firma. Leamos el artículo 55, literal A, por favor. Artículo 55. El acta de legalización contendrá, cuando sea de firmas, el lugar y la fecha, los nombres de los signatarios, su identificación por medios establecidos en el inciso número 4 del artículo 29 de esta ley, si no fueren conocidos por el notario, fe de que las firmas son auténticas, firmas de los signatarios y las firmas de los testigos si los hubiere. Muy bien, ¿me podría leer usted el último párrafo de ese artículo? Ok. En ambos casos, el acta deberá llevar la firma y el sello del notario, precedidas en el primer caso de las palabras ante mí y en el segundo caso ante mí. Mire, pues, jóvenes. El artículo 55 tiene dos literales, la literal A y la literal B. El último párrafo que nos leyó Angie decía, en ambos casos el acto debe dar la firma y el sello, es decir, la firma y el sello del notario es una obligación en la legalización, tanto de firma como en la legalización de documento. En el primer caso, es decir, en el de la firma, la palabra que se utiliza es ante mí. Es decir, que para un documento debe ser la palabra por mí y ante mí. Su fundamento legal es el último párrafo del artículo 55. ¿Por qué es importante determinar este tipo de situaciones? Uno de los errores más comunes que cometen los alumnos y nosotros los notarios es la omisión de esas palabras. A todo le ponemos por mí ante mí. Y usted va a decir, no, Link, es imposible. En esta vida, jóvenes, yo he visto casi cualquier cosa en notariado. Y digo casi cualquier cosa porque yo mismo a veces me sorprendo de la capacidad que se tiene para olvidarnos de ciertos requisitos y de ciertas formalidades del notariado. Entonces, cuando es de firma, las formalidades están contenidas en el artículo 55, literal A. La palabra que va precedida antes de la firma del notario es ante mí y debe identificarse a la persona de conformidad con el artículo 29, numeral o inciso cuarto, dice. Entonces, si nos fuéramos al artículo 29, inciso 4 de su Código de Notariado, establezcamos entonces, Angie, por favor, ¿me lo podría leer? El artículo, ¿cuál artículo, Lick, perdón? 29, numeral cuarto. La identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario por medio de la cédula de vecindad o el pasaporte, o por dos testigos conocidos por el notario, o por ambos medios cuando así lo estimare conveniente. Fíjense ustedes que ese es el fundamento legal por el cual cuando usted legaliza una firma, no le coloca la edad. Volvamos a leer otra vez el artículo 55, numeral literal A, por favor, Angie. Cuando sea de firmas, el lugar y la fecha, los nombres de los signatarios, su identificación por medios establecidos en el inciso cuarto del artículo 29 de esta ley. Déjamelo. Es decir, por eso cuando usted hace una legalización de firma no le coloca, la cual fue firmada por Gonzalo Madrid Pérez, de 33 años de edad, casado guatemalteco. Esa parte usted no la pone, no la coloca dentro de ese documento, porque la ley establece que usted solo debe identificar a la persona de conformidad con el artículo 29, numeral cuarto, es decir, con su documento personal de identificación o con el pasaporte o con los testigos.
Es decir, no debe de colocar todos los datos de edad, estado civil, profesión, domicilio. Esos no los debe de colocar en una legalización de firma. Su fundamento legal se encuentra regulado en el artículo 55, literal A, establecido donde dice la identificación por los medios establecidos en el inciso cuarto del artículo 29. ¿Por qué debemos de ser tan cerrados en eso? Porque recuérdense que la única fuente del derecho notarial es la ley y no nos podemos salir de eso. Si usted dice, pero mire, ley, yo conozco auténticas donde se coloca la edad, le ponen la edad, estado civil y todo eso. Es, aunque lo coloquen así, para seguridad y certeza jurídica, no es correcto porque solo se debe identificar a las personas con el documento personal de identificación. Y si son conocidas del notario, imagínense eso todavía más sencilla, la legalización de la firma, porque de Gonzalo Madrid Pérez, persona de mi anterior conocimiento, punto, y se murió. Ahora bien, si usted lee el artículo 29, artículo 55, literal A, en algún dato de ese artículo 55 dice el documento que usted está legalizando, es decir, le dice a usted, nosotros normalmente ustedes van a ver en muchos libros de derecho notarial que establece que calza contrato de arrendamiento del documento privado, pero si usted lee el artículo 55 literal A, nunca dice que debemos de identificar el documento que se está legalizando la firma. Solo es la firma. ¿Por qué? Porque no debemos de entrar a ver el contenido del instrumento que se está legalizando. Usted solo es responsable de la firma. Sin embargo, por certeza jurídica y por seguridad jurídica, muchos notarios colocan qué documento es el que está suscribiendo la persona. Pero realmente, si nos vamos a la letra muerta, no lo establece el artículo. Simplemente no lo establece el artículo. ¿Por qué todos estos hechos son importantes? Miren, jóvenes, una de las situaciones más importantes cuando usted tenga su notaría, cuando usted tenga su oficina, es la certeza y seguridad jurídica que usted le da a sus clientes. Hoy en día, las instituciones del Estado empiezan a tener ya modelos de cómo crear, de cómo quieren sus documentos. Es decir, si usted se mete a la página del Ministerio de Gobernación, ya están las minutas de las iglesias ya hechas, las minutas de las actas de declaraciones juradas ya efectuadas, solo para que usted cambie datos. Pero eso no debería de ser así, porque se supone que la creación del instrumento público es de un notario. Y entonces cada institución tiene su propia forma de redactar un acta notarial. Y eso no debería de ser así, porque se supone que estamos en un estado de derecho. Se supone que la normativa de creación de instrumento público debería ser igual para todos. Pero al parcializarnos en la creación de instrumentos en cada una de las instituciones, legalizaciones de firma, o como quieran la auténtica, pues la auténtica ahí la hacen así. ¿Cómo así que la hacen así? No, el artículo ya establece cómo se debe de hacer. Estamos perdiendo esa esencia del notario. Yo, como les dije, esta semana no estuve del todo bien de salud, y les puedo decir algo con toda la certeza del mundo. Es muy difícil identificar, trabajar desde casa e intentar solucionar problemas notariales desde acá, y sin embargo se puede hacer, porque en este país te dan ya las minutas hechas. Entonces yo llegaba a la conclusión de que cada vez estamos volviéndonos menos notarios y más no machoteros, no es la palabra adecuada, más minuteros en este país, y no debe de ser así. Debemos pelear y recuperar por esta noble profesión como es el notariado, que debe de ser hermosa. Y eso me lleva a la siguiente reflexión también, antes de pasar a los documentos. Usted va a ser un profesional del derecho. Yo no dudo que usted se vaya a graduar. Cuando usted se gradúe de profesional del derecho y ponga su oficina jurídica, y si usted
alguna vez llega a tener la bendición de tener hijos, y su hijo le dice, yo quiero ser abogado y notario, y se logra graduar también su hijo, ¿se imagina usted teniendo la primera escritura pública con él? Es decir, que su hijo le diga a usted en su notaría, papá o mamá, yo no puedo hacer este documento, ¿me ayudas? Y que usted como abogado y notario ayude a su hijo, siendo un profesional del derecho. Debería ser el sueño de todo profesional. Gradúese para hacer realidad ese sueño. Gradúese y enamórese de esta profesión y rescátela de donde la tenemos metida. Tal vez yo ya ni siquiera voy a estar acá cuando usted se gradúe. Pero quédese con esa idea. Ame el derecho. Ámelo con todas las fuerzas. Yo uno de los recuerdos más felices que tengo de mi vida fue cuando jugué fútbol con mi papá. Mi papá me dio un pase a mí. ¿Usted se imagina la sensación tan hermosa de eso? Tener la misma camisola de mi papá en un campo de fútbol. Ahora imagínese su hijo que le diga que no puede resolver un caso y si lo pueden ver juntos. No debe existir una mejor sensación que eso en la vida. No ha de ver. Es el logro y el sueño de todo abogado. Enamórese de su profesión y haga que cualquier persona que vaya con usted como profesional se sienta a gusto con lo que usted hace. Bueno, Angie, ¿me podría leer el artículo 55 literal B, por favor? Artículo 55, literal B. Cuando sea de fotocopias, fotostáticas u otras reproducciones elaboradas por procedimientos análogos, el lugar y la fecha. P, de que las reproducciones son auténticas y una breve relación de los datos que consten en las hojas anteriores a aquella en que se consigne el acta o de todo el documento legalizado, cuando materialmente sea imposible levantarla sobre el propio documento. Todas las hojas anteriores a la última deberán ir firmadas y selladas por el notario. Vea, solo estamos viéndolo desde el punto de vista eminentemente legal, es decir, hoy solo estamos estudiando la parte legal de la legalización de las firmas. Cuando veamos la parte práctica y entablemos ese tipo de situaciones acá, vamos a notar una gran diferencia entre la legalización de firma y la legalización del documento. En la legalización del documento nos obliga a que firmemos y sellemos cada una de las hojas. Firmemos y sellemos cada una de las hojas. Además de eso, en la firma de documento, precisamente por su propia naturaleza, nos establece que hagamos una breve relación, ¿sí?, del documento que se reprodujo. Es decir, aquí en el documento sí nos obliga a que describamos el documento. Si fuera una tarjeta de circulación, la tarjeta de circulación, la cual fue reproducida de su original el día de hoy, o el documento, la fotocopia que antecede es auténtica por haber sido reproducida el día de hoy en mi presencia y que contiene tarjeta de circulación número tal y tal, que acredita el vehículo tal y tal. En esa sí se debe de usted documentar qué documento fue el que reprodujo en su presencia. Me llama también la atención de esto. En esta acta de fotocopias o fotostáticas prevé el hecho de que la fotocopia sea reproducida que no quede comprendida en una hoja, sino en más. Dígame, Claudia Janet López. Disculpe, entonces, por seguridad, uno, por ejemplo, si tuviera una oficina a título individual, debería de tener fotocopiadora o algo para sacar uno mismo las reproducciones y no que el cliente llegue con la fotocopia y le diga, mire, aquí le traigo, por ejemplo, la fotocopia de mi DPI y ya. Sí, pero digamos que si le lleva la fotocopia del DPI y le lleva el DPI original, ahí usted ya corroboró que ambos son iguales. Pero si solo le lleva la fotocopia del DPI sin darle el DPI original, ¿usted le creería, Claudia? No. La parte práctica y lógica del derecho conlleva ciertas situaciones. Hay gente que le lleva la reproducción hecha y le lleva el link, aquí traigo el documento original, ¿lo quiere ver? No es que si lo quiera ver, usted debe de pedirse. Si le lleva la fotocopia del DPI ya hecha,
Va, préstame su DPI. Pues. Quiero ver, perfecto. No le va a tomar más de 10 segundos, pero la paz y tranquilidad mental que tiene va a ser para toda la vida. Esther María Isabel Gómez. Disculpe, así como decía la compañera, yo por eso le pregunté que si era ¿cómo es? Ay, se me fue la palabra, pero para corroborar, ¿cómo vamos a corroborar, por ejemplo, si lo que decía usted de la tarjeta de circulación? Entonces, imagínese que se la lleve y no le lleve nada, algo que conste que es él o es de él. ¿Qué pasa ahí con uno como notario? ¿Qué le dice? ¿Lo legaliza? ¿Qué le dice su lógica a usted, Esther? Póngase en Obviamente uno, pues, no lo va a legalizar, no lo va a autorizar. Pero imaginemos qué pasa si lo legaliza un notario sin tener nada a la vista. Algo que le dé la certeza que los documentos que le están presentando son legales, son verdaderos. Ahí se la tendría que jugar él, Esther. Porque si a mí me presenta a usted, Esther, una legalización de firma ya hecha, donde diga que el notario ya lo tuvo a la vista, yo por la fe pública que ostenta el notario, le creo que lo tuvo a la vista. Pero el notario en su conciencia sabrá si lo habrá hecho o no, pero eso es más moral que legal. Porque imagínense, Esther, que usted sí la legalice. Que usted legalice ese documento que le llevaron, o ese DPI que me dijo Claudia que se llevó la fotocopia, pero no llevó el DPI original. Y usted viene y se la juega y dice, ahora lo voy a hacer. ¿Quién es la única persona que va a saber si eso es cierto o no es cierto? Soy yo. Como el caso que usted nos planteaba, ¿verdad, licenciado? Que el señor murió. Ajá, solo usted. Ahí sí solo usted va a saber. Sí. El que lea el documento va a decir, el NIC lo tuvo a la vista, es auténtico, porque la fe pública puede ser que usted la tiene y ahí no hay tela de duda. Pero ya sabrá usted si eso es correcto o no es correcto. Sí, gracias, licenciado. Ahí sí se la va a tener que jugar usted, Esther. Pero ánimo. Eva María Salazar. Buenos días, licenciado. Una pregunta. ¿Cómo hace usted como notario para saber si, por ejemplo, un pasaporte es falso o no? ¿Cómo es que se puede verificar eso? Lo que sucede es que yo doy fe que reproduje del original, pero no soy responsable del contenido de la validez del documento de conformidad con el artículo 57, Eva. Volvamos a leer. Eva, ¿tiene ahí su código de notariado? Sí. Léame el artículo 57, por favor. Artículo 57. La auténtica no prejuzga acerca de la validez del documento. La auténtica no prejuzga acerca de qué? La validez del documento. Ahí está, Eva. Ahí está la respuesta. Gracias, licenciado. A la orden. Fíjense que estoy tomando una pastilla. Realmente me pone muy mal. Muy mal. Bueno, sigamos, solo para terminar la parte doctrinaria, porque eso sí me interesa mucho. Angie, ¿me podría leer el artículo 58, por favor? Artículo 58. El notario firmará y sellará la o las hojas anteriores a la que se encuentre suscrita el acta de auténtica, haciendo constar en la misma esta circunstancia. Si el acta de auténtica se escribiere en hoja independiente del documento, se hará relación de esta en el acta. Uno en sus auténticas coloca la cual queda contenida en 3 hojas, siendo las primeras 2 hojas especial para fotocopia, impresas únicamente en su lado anverso, y la presente que contiene esta acta de legalización. Ese es el fundamento legal por el que usted coloca haciendo legalizaciones de firma. No lo coloca porque tiene ganas, no. Lo coloca porque la ley dice que usted debe de firmar y sellar cada una de ellas, y si lo hace en hoja independiente debe hacer constar esa circunstancia.
pero solo firma y sello. ¿Se dieron cuenta que en ninguna de esas, ahorita voy, Carlos, ya se dieron cuenta que en ninguna de estas habla de numerar? Si usted lee toda esta parte de acá, no hay una que dice que debe de ir numerada cada una de las hojas. No lo establece. Entonces, ¿por qué nosotros las numeramos? ¿Quién se inventó que se deben de numerar? Se numeran cuando es más de 2 hojas. Porque si queda contenida en una sola hoja, ¿qué van a numerar? Fíjense esa circunstancia tan atractiva de la legalización, que si usted lee libros de ejemplos de legalizaciones de firma, esa parte no la tocan, ya de cajón va explicado, pero la lógica de la legalización de firma no solo es hacer la legalización de firma del documento, es entender qué es lo que se está haciendo ahí y qué fue lo que la ley quiso hacer. Por eso es que nuestro código de notariado es avanzado, pero ya necesita ciertas reformas. Por ejemplo, habla de métodos de reproducción siempre que hayan sido original, pero ahora ya hay documentos que son evidentemente electrónicos, que no tienen un original, por así decirlo, que el original es el documento electrónico. ¿Cómo lo legaliza? El código QR, aquí mencionaron un lector de código de QR, exactamente, esos vacíos legales aún existen. Para mí un buen punto de tesis del derecho notarial sería ese. Perdón, es que se me cierra la garganta, pero fue por Dios. Un buen punto de tesis sería eso, la necesidad de reformar el artículo número 53, literal B, en el sentido de determinar documentos electrónicos o agregar documentos electrónicos. Jared Hernán Herbert de León Jiménez dice: licenciado, ¿podría repetir el inciso B del artículo 55? No lo comprendí muy bien. Muy bien, Jared, con mucho gusto. Angelín, ¿me podría hacer favor de leerme el artículo 55? Literal B, por favor. Sí, Lick. Artículo 55, literal B. Cuando se hace fotocopias, fotostáticas u otras reproducciones elaboradas por procedimientos análogos, el lugar y la fecha, fe de que las reproducciones son auténticas y una breve relación de que los datos consten en las hojas anteriores a aquella en que se consigne el acta o de todo el documento legalizado. Cuando materialmente sea imposible levantarla sobre el propio documento, todas las hojas anteriores a la última deberán ir firmadas y selladas por el notario. Así es. Entonces, ahora bien, ¿qué sucede con esta legalización de fotocopias, fotostáticas o otras reproducciones? Esta legalización de documentos lo que pretende es la reproducción del documento, no el contenido del documento. Es la reproducción que haya sido reproducida en su presencia de su original. No hay que confundir la veracidad del documento con lo que usted está reproduciendo, porque los notarios no tenemos la certeza jurídica de la validez de los documentos que tenemos a la vista. Es decir, como bien decía Eva o decía Esther, bueno, Lick, pero ¿qué pasa si me dan un documento y yo no sé si realmente es bueno? ¿Usted lo haría? ¿Usted no lo haría? ¿Qué haríamos? En ese sentido, la legalización de documentos no ve la validez del mismo, ve la reproducción del mismo de su original, a diferencia del de la firma. En el de la firma, la persona que va a legalizar la firma frente a usted, esa firma es puesta en su presencia, es decir, la presencia física de la persona para dar la validez de la legalización de la firma es necesaria, es un requisito fundamental de su creación en sí mismo. Obligaciones posteriores de las legalizaciones de firma, perdón, de las legalizaciones. Cuando es de documento no existe ninguna obligación posterior. Cuando es una legalización de firma, sí existe una obligación posterior, la cual está regulada en el artículo 59. Angelina, ¿me podrías hacer favor de leérmelo? Artículo 59. De cada acta de legalización, el notario tomará razón en su propio protocolo dentro de un término que no excederá de 8 días, haciendo constar: 1. Lugar y fecha. 2. Nombre y apellidos de los signatarios. Espérame.
nombre y apellido de los signatarios. Es decir, si está diciendo que tiene que ir el nombre y apellido de los signatarios en los documentos, ¿hay signatarios? No, porque en una legalización de documentos firma solo usted. Por eso es por mí y ante mí. Entonces, si usted quiere saber el origen de la palabra por mí, ante mí, es que por mí y ante mí se reprodujo un documento que en teoría debería haber sido hecho por mí. Yo debía haberla reproducido. Por supuesto, ahora ya eso no se hace, porque ya mandan las personas o le llevan la fotocopia ya hecha con el origen de la mano. Pero la esencia misma era por mí y ante mí. O sea, es reproducida por mí y hecho ante mí. Mientras que la firma es ante mí, porque ante la presencia suya, los signatarios pusieron la firma. Por eso es ante mí y por eso es por mí y ante mí. En este caso, el numeral segundo nos habla de nombres y apellidos de los signatarios. Como eso solo va para la legalización de firma, esto se le denomina toma de razón de legalización de firma, y así es como se le conoce en Guatemala. El fundamento legal de eso está regulado en el artículo 59, numeral 2 del Código de Notariado. Ahora sí, leamos el numeral tercero, Angie. Descripción breve y substancial del contenido del documento que autoriza la firma o firmas que se legalizan, con indicación del valor, números, quinquienos de las hojas de papel sellado en que estén escritos tanto el documento como el acta auténtica, o mención de la clase de papel en que estén escritos. Estas razones se asentarán siguiendo el orden y numeración del protocolo y serán firmadas únicamente por el notario. Miren, pues, jóvenes, de la parte donde dice con indicación hasta la palabra con indicación del valor, número y quinquenio de las hojas de papel sellado en que estén escritos tanto el documento como el acta de auténtica, esa parte me hacen favor ustedes y me ponen que ya no se encuentra, que es derecho positivo. ¿Cómo es derecho positivo vigente? Qué lento amaneció de jóvenes, de veras que sí. Derecho positivo vigente. Derecho positivo vigente, pero no aplicado. Es algo así va la normativa. Solo disculpen ustedes. Derecho vigente no positivo. Gracias, Jesús de León. Usted lo hizo mejor que yo. Gracias, sinceramente mi cerebro se lo agradece. Es derecho vigente no positivo en esa parte. ¿Por qué? Porque ya no se utilizan hojas de papel sellado. Ya esas ya no están en uso en Guatemala, sino únicamente se utilizan hojas de papel bond. Brenda, acabamos de leer el artículo número 59. Gracias, Jesús de León. Buena onda, ayudó a mi cerebro hoy. Y eso se lo agradezco mucho. Del artículo 59 también me interesa el último párrafo. Estas razones se asentarán siguiendo el orden y numeración del protocolo y serán firmadas únicamente por el notario. Cuando hicimos la clasificación de instrumentos públicos, establecimos que existían escrituras públicas, actas de protocolización y tomas de razón de legalización de firma. El fundamento legal de que las tomas de razón de legalización de firma van dentro del protocolo y llevan un orden específico es el último párrafo del artículo 59 del Código de Notariado. Bueno, Angie, hágame un favor. Lucero, hágame un favor. Pase. Yo le había pedido que fuera más adelante la asistencia. ¿Será que la puede pasar en estos momentos para que ellos la tomen por segunda vez? Yo los voy a dejar ya jóvenes, pero les deseo lo mejor de los éxitos en su siguiente parcial. Hasta acá entra el examen técnico, el examen parcial. No se les va a pedir que hagan una legalización de firma porque obviamente no se hizo aquí en clase, pero sí se les puede preguntar cualquier aspecto doctrinario enseñado el día de hoy, del artículo número 54 al artículo número 59. Entonces, solo voy a pedir a Lucero que le envíe una vez. Gracias, Ali. Pero no se vayan a salir porque si no tienen la asistencia, ahí está, la acaban de mandar. Tienen 10 minutos a partir de este momento
para que la vuelvan a suscribir nuevamente. Yo no me voy a salir de la clase hasta las 5:41, con tal de que todos tengan la clase. Si tienen alguna duda de lo que hablamos el día de hoy, jóvenes, hablen ahora o prepárense para su examen técnico profesional. Entonces, examen técnico Lick, yo profesional. sí. Dígame. Disculpe, buenos días. Es que no entendí bien que usted dijo que el fundamento legal era el artículo 59, el último párrafo, pero ahí estamos hablando qué es lo que nos da ese fundamento. Disculpe. De que las tomas de razón de legalización de firma van dentro del protocolo. Ah, ok, de acuerdo. Muchas gracias, licenciado. A la otra, recuerden que hoy tienen que tener 2 asistencias, compañeros. Sí, gracias. Todavía no se pueden compartir. Karina, le comentaba, Karina Shikai, le comentaba yo que había encontrado unas que ya me llegaron a mi correo, porque ayer estuve viendo y tocando mi Gmail. Encontré una que es la de la semana pasada, que sí la terminó de grabar. Ah, pero es que lo hicimos así. Espérenme. Voy a dejar de grabar ahorita. Detener la grabación. En este momento dejé de grabar la clase. Se supone que cuando la hago así, la grabación cae mucho más rápido. Pero vieran qué complicado ha sido el recuperar las clases. Licenciado, disculpe, para los que vamos a hacer video, no tenemos que mandar también el acta, ¿verdad? Solo es el video y los resúmenes. Solo es el video, así es. Lo único es que insisto, jóvenes, en que la lectura del acta forma parte de la calificación de su video. O sea, no solo es, la lectura del acta es importante a la hora de que usted elabore su video, ¿muy bien? Porque técnicamente eso es lo que se va a revisar ahí. Samuel Alberto, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Licenciado, disculpe, no es necesario subir el acta, pero se la podría subir solo para ver si se me la puede calificar, si está bien o no, digamos. Con mucho gusto, Samuel, con mucho gusto. Gracias, licenciado. A la orden. ¿Algo más, jóvenes? No, bueno, entonces que tengan un muy bonito domingo. Los que ya firmaron asistencia, pues pueden pasarse a retirar. Se les... Disculpe, una pregunta. Dígame. Que no presté mucha atención ahorita que el compañero habló. El acta, ¿usted no la va a dar o nosotros la tenemos que redactar? No, ustedes la tienen que redactar. Bueno, gracias. Edgar Estuardo Mérida, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Edgar Estuardo Mérida Díaz, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Me escucha? Licenciado. Ahí está. Buenos días. Espéreme, ahorita voy. No, Edgar, no lo puedo escuchar. Si quiere, vuelva a silenciar el micrófono, Edgar, y intente hablarme en un momentito. Le voy a dar la palabra a Elmer y después regreso otra vez con usted. Elmer, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Pues muchas gracias, licenciado. Mire, nada más, yo no entendí lo de las obligaciones posteriores. Usted dijo que no existían obligaciones posteriores en la legalización de documentos, pero sí en la legalización de firmas. Y de ahí me perdí. Ahí está, eso es. Pero habló algo del artículo 59, el numeral 2 del Código del Notarial, y yo no le entendí la relación. Lo que sucede es que el artículo 59, cuando usted lo lee, dice, de cada acta de legalización, el notario tomará una razón en su propio protocolo, pero no dice específicamente legalización de firma. Sin embargo, de la lectura del artículo 59 se deduce que únicamente es de los signatarios en el numeral segundo y por lo tanto solo es una obligación determinada para la legalización de firma. Gracias, licenciado. Feliz día. Que se recupere. Gracias. Realmente Dios. Y Dani. No, licenciado, ahora sí. Dígame, Edgar. Disculpe, fíjese que yo entré a las 8:30. Yo me imagino que ya había pasado lista ahí antes porque yo no vi despuesito de esa hora la asistencia.
No sé si todavía se puede arreglar eso. No, ya no se puede. Lamento mucho. Y Dani Herrera, dígame. Liz, es que yo tengo duda con la asistencia porque regularmente pues recibimos un correo de confirmación de la asistencia. Entonces de la primera asistencia a las 8:15 recibí el correo, pero de la segunda no recibí nada. Entonces yo la llené otra vez porque por cualquier cosa, pero no sé si voy a tener como 3 asistencias o porque de la segunda no recibí correo de confirmación. Pero va a tener sus 2 asistencias, Dani. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Gracias. Perdón, mi Dani, yo sé que hoy estoy muy ácido, yo, pero ya se me va a pasar la moto, ya voy a estar bueno, se lo prometo. Que siga mejor, Dick. Harold, y Daniel, usted tiene dos manos levantadas, tiene una aquí, y ahí está, buena onda. Harold, Herbert, dígame, todavía. ¿Qué tal, licenciado? Disculpe, porque estaba revisando aquí, en el artículo 59, numeral 3, al final ya es un decreto vigente no positivo, ya no se utiliza. Exactamente, ya no se utiliza ya. Eso nos basamos en el primero y el segundo. No. Pero la tercera es solo un pedacito donde dice con indicación del valor, números y quinquenios de las hojas de papel sellado en que estén escritos tanto el documento como el acta de auténtica. Esa parte es la que ya no. Sobre la descripción breve y sustancias del contenido del documento que autoriza la firma o firmas de la legalización, ¿es así? Eso sí. Perfecto. Muchas gracias, licenciado. A la orden. ¿Algo más, jóvenes? Que siga mejor, Link, que tenga buen bonito. Gracias, Catherine. Vamos a ver el chat. Buen día, gracias. Que tenga buen día, licenciado. A la orden. Solo llegó la asistencia al correo, dice Elida, pero me parece que Walter ahí le contestó que ya llegó la confirmación. Gracias, Catherine. Dios se lo pague. Mildred, muchísimas gracias. Espero que el próximo sábado ya me encuentre adecuadamente y ya también regrese a las actividades normales, porque es muy feo sentirse mal, es feo. Bueno, creo que ya cerraron nos faltan 2 minutos ya para que la afirmación. Gracias, Hugo, Dios se lo pague. Denle, jóvenes, denle. La vida es un suspiro. A veces se le ve uno muy rápido. Ojalá siempre lleven en el corazón el amor al derecho notarial tal cual yo lo tenía. Buen domingo, Lick. Feliz día, bendiciones. A la orden, jóvenes. Y tengo 2 preguntas, perdón, yo sé que se sienten mal, pero... Dele, no tengo pena porque están esperando. Vamos a ver la legalización de firmas electrónicas. No. ¿No? No, bueno. No la vamos a ver, fíjense, Brenda. Porque yo tengo ciertas serias dudas al respecto de las mismas, pero... Sí, es algo que está así como que no hay nada. Es muy nuevo y la verdad es que aún no está regulado del todo taxativo en la normativa notarial, aunque entiendo que ahora ya con esta situación de la pandemia y con el código QR se validaban los documentos, pero no tienen una fe pública notarial. Administrativamente sí, porque la fe pública administrativa podía sustentar este tipo de situaciones, pero la fe pública notarial aún no es sustituible. De acuerdo. Y otra pregunta es, bueno, yo entiendo que la legalización de firma en su obligación posterior es que sí se va a ir en el protocolo de firmas, legalización de firmas, pero si estuviéramos hablando de un reconocimiento de firma de los contratantes, ¿esa también se...? Sí, también, sí. Muy bien, eso es. Gracias, licenciado. Ya no, dígame. Disculpe, licenciado, la molestia. En el último párrafo del artículo 59, donde dice que hay que colocarla en protocolo, ¿cómo se describe en el protocolo? ¿Cómo así, ya? En el último párrafo del artículo 59 dice, estas razones se asentarán siguiendo el orden y numeración del protocolo y serán firmadas únicamente por el notario. Hay que colocarlo en nuestro protocolo, en el orden de siempre, pero ¿cómo se describiría en el protocolo? Número 1, en la ciudad de Guatemala, el 7 de agosto del año 2022, por mí, ante mí, Gonzalo Madrid Pérez, notario,
en cumplimiento del artículo 59 del Código de Notariado, procedo a efectuar la siguiente razón de legalización, 2 puntos. De conformidad con las causas, los siguientes 2 puntos. Primero, con fecha 7 de agosto del año 2022, se legalizaron las firmas de los señores José Antonio Santos González y Eloísa Maricela Tecum Álvarez, ambas personas de mi anterior conocimiento, y que calzaban contrato de arrendamiento en documento privado. Leo lo escrito y bien enterado de su contenido, objeto y demás efectos legales, lo ratifico, acepto y firmo. Así lo haría yo. Muchas gracias, licenciado. No es muy complicada la razón, pero sí tiene que colocar los nombres y apellidos y el documento que llevaba las firmas. La razón, a diferencia de la legalización en las firmas, sí lleva el contenido del documento. Y les recomendaría algo: cuando tengan que hacer ese tipo de situaciones, siempre sáquenle una copia al documento que reconocen y pónganlo en sus atestados de su protocolo. ¿Por qué? Porque uno de notario también se debe de cuidar las espaldas siempre. Háganlo como una práctica. Yo sé que a veces a las personas no les gusta mucho del todo que uno haga eso, pero por seguridad jurídica del propio notario debería de hacerlo. Bueno, 9:42, ya se terminó la situación de la asistencia. Jóvenes, Dios me los bendiga mucho. Nos miramos el próximo domingo. A los que los tengamos que ver, a los que me manden el video, Dios los bendiga también. Gracias por hacer posible que por 4º año se haga lo de los videos en una clínica que yo doy. Creo que ya es una parte muy bonita. Los que hagan el video se van a dar cuenta que es una parte bien bonita y bien interesante. Y si sienten esos nervios, felicitaciones, acaban de entrar a la vida jurídica. Dios me los bendiga, jóvenes. Nos miramos la próxima. Gracias, Ale, que se recupere. Gracias, que siga mejor.